bueno es celebrar la obra de Dios por nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tomen sus asientos, amados. En esta mañana, si entre nosotros alguna persona nos visita hoy por primera vez aquí en Casa de Encuentro con Dios, permítanos saber de su visita. Si por un instante puede levantar su mano, si hoy usted nos visita por primera vez, ¿verdad? ¿Habrá alguna persona que esté hoy por primera vez en esta mañana? Bienvenido aquí el caballero, el Señor le bendiga. Bienvenido a Casa de Encuentro con Dios. Aquí también el amigo, el Señor le bendiga. Bienvenido. Sí. ¿Habrá alguna persona más que esté hoy por primera vez? Bien. De la palabra de Dios, esta mañana consideramos el tema el proceso, diga el proceso de transformación del cristiano. Saludamos también a los amigos que ven esta conferencia en las redes sociales, por el internet. Siempre es un tiempo de bendición cuando podemos escuchar la palabra de Dios. El proceso de transformación del cristiano. ¿Cuántos de ustedes no pudieron estar el domingo anterior? El domingo pasado no pudieron venir, ¿verdad? Hay algunas manos, pero la mayoría sí estuvo. Estuvimos considerando este tema. Hoy lo vamos a llevar hasta su conclusión, haciendo un repaso de la primera parte y luego pasamos a la parte final. El proceso de transformación del cristiano. En la carta del apóstol San Pablo a los romanos, carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 8, el verso 29, leemos: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, diga, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en esta misma carta, capítulo 12, el versículo 2, Romanos 12, el verso 2, dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, diga transformaos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y avanzando a Primera de Corintios, capítulo 6, el mismo apóstol San Pablo en esta carta, Primera de Corintios, capítulo 6, los versos 9 al 11. Primera de Corintios 6, versos 9 al 11.
¿No sabéis que los injustos, diga los injustos, no heredarán el reino de Dios? No erréis, diga no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, diga erais, algunos. Transformación, cambio. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El proceso de transformación del cristiano. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, esta mañana una vez más, te damos gracias por este tiempo de bendición, siempre al considerar de tu palabra eterna. Espíritu Santo de Dios, te rogamos una vez más que en este tiempo ministres a cada una de nuestras vidas con tu palabra, que tu palabra nos sea revelación, de edificación y salvación para nuestras vidas. Te lo rogamos dándote las gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. La fe cristiana implica un proceso de transformación, de cambio en la vida de cada creyente. Se espera, conforme a la fe cristiana, que cada creyente tenga una experiencia de transformación cada vez más y más a la imagen de Cristo Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este nombre de cristiano dado a los discípulos literalmente significa Cristo pequeño. Los discípulos fueron llamados así, Cristos pequeños, por su semejanza a Jesucristo. Hoy, ojalá no fuera así, pero es muy lamentable y también de tropiezo para muchos, creyentes en Jesús, cuyas vidas no están evidenciando un cambio, una transformación conforme a la imagen de Jesucristo. El que tenga oídos para oír, oiga. El proceso de transformación, de cambio en la vida de cada creyente, conforme a la imagen de Cristo, es obra de Dios, con la participación de cada hijo de Dios. De esto nos habla Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, el verso 18. Dice el apóstol San Pablo a los creyentes, en este verso, Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, diga nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, diga somos transformados, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
El proceso de transformación en cada creyente conforme a la imagen de Cristo es obra de Dios con la participación de cada hijo de Dios. La participación del creyente en su experiencia de transformación. De esto nos habla San Pablo en este verso 18. Dice el apóstol: por tanto nosotros todos, y necesitamos tener el verso en la pantalla, ¿verdad? Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Somos transformados, dice el apóstol Pablo, nosotros todos, y luego dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. El proceso de la transformación del creyente, su participación en este proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. Dice Pablo, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Esta declaración, comprenderla, requiere considerar lo que sucedió y que está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 28 al 30. Éxodo 34, verso 28 al 30. Dice la palabra de Dios en este pasaje, hablando de Moisés, dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció, verso 29, que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés, diga, no sabía Moisés. ¿Qué no sabía Moisés? Que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Verso 33 al 35. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Qué fue la experiencia de Moisés en el monte Sinaí? En ese monte Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, cara a cara Dios hablando con él, dándole a conocer los mandamientos, la ley de Dios que el pueblo debía seguir. 40 días y 40 noches en ese monte. Cuando Moisés desciende de esa montaña, dice el relato histórico, que él no sabía que el rostro le resplandecía después de que había hablado con Dios. Desciende de la montaña con el rostro resplandeciente. Y entonces Aarón, su hermano, y el pueblo, cuando le vieron así, dice que sintieron temor, porque la piel del rostro le resplandecía.
Entonces, ¿qué hacía Moisés con ese rostro que le brillaba, resplandeciente de la gloria de Dios? Había estado con Dios, ¿no? Moisés hacía dos cosas. Cuando venía delante de Dios Moisés para hablar con él, Moisés se quitaba el velo. Pero cuando ya tenía que hablar al pueblo lo que Dios le había dado, Moisés se volvía a poner el velo. Fácil, ¿verdad? Porque Moisés quería que prestaran atención a la palabra de Dios. Pero si él está entregando lo que Dios le ha dado y el rostro le está brillando, resplandeciente, entonces ese rostro que resplandecía era como un foco de distracción. Y entonces el pueblo escuchaba la palabra, pero por un lado ahí estaba viendo el rostro de Moisés que de manera sobrenatural le resplandecía. Y entonces, como todo buen maestro, Moisés, queriendo evitar las distracciones, ¿verdad? Como en este auditorio, ¿verdad? Que todos estén atentos, nadie se mueva, no haya celulares. ¿Qué hacía Moisés para evitar la distracción? Cuando hablaba al pueblo, ponía el velo. Al venir delante de Dios para hablar con Dios, Moisés se quitaba el velo. Ahora bien, en relación con estas palabras de este relato, dice el apóstol Pablo a los creyentes, volviendo a 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Los creyentes, dice San Pablo, como Moisés, que cuando venía delante de Dios para hablar con él, se quitaba el velo. Los creyentes también hoy, al venir delante de Dios para hablar con él, lo deben hacer a cara descubierta, sin velo. Gracias por los amenes. Diga, a cara descubierta. Usted dirá, pastor, pero nosotros no usamos velo, ¿verdad? Creo que hay una iglesia, una práctica que sabe usar velo, ¿verdad? En un tiempo, no sé, una iglesia menonita. Usted dirá, pero nosotros no usamos velo, ¿verdad? ¿Qué significa nosotros todos mirando a cara descubierta? Sin velo. El mismo contexto de este verso, en 2 Corintios 3, los versos 12 y 13, nos deja ver el significado. Versículo 12 y 13 de 2 Corintios 3 dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Diga, mucha franqueza. Y luego dice el verso 13: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Si usted se fija en estos versos, ¿verdad? El verso 12 dice, usamos de mucha franqueza. El verso 13 dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. O sea, en estos versos San Pablo pone en contraposición la franqueza y la acción de ponerse un velo sobre el rostro. Esto quiere decir, según estos versos, el que tenga oídos para oír, oiga. Los creyentes hoy, al venir delante de Dios para hablar con Él, lo deben hacer a cara descubierta, sin velo. Significa que lo deben hacer con mucha franqueza. Hacerlo con sinceridad. La palabra viene de la raíz griega que significa decirlo todo. Moisés se quitaba el velo para hablar con Dios. Los creyentes, al venir delante de Dios para hablar con Él, lo deben hacer a cara descubierta, sin velo, con mucha franqueza, con sinceridad, decirlo todo, abrir el corazón.
Ahora, fíjese bien esto, mi amado. Estamos hablando de ser transformados. Diga, ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo está su imagen? La mía, la suya, en relación con la imagen de Cristo. ¿Está igualita? ¿Se parece a algo? Bueno, es un proceso de transformación. Cada vez más y más a la imagen de Cristo. En eso estamos. Hoy, un poco más que ayer, ¿verdad? Mañana, en el proceso, un poco más a la imagen de Cristo que hoy. Es un proceso. Pero en este proceso estamos puntualizando la participación del creyente. Si el creyente va a ser transformado a la imagen de Cristo, al venir delante de Dios, debe hacerlo a cara descubierta, con mucha franqueza, con sinceridad. Hay que decirlo todo. ¿Para qué? Para que Dios pueda operar ese cambio, esa transformación. Amén. Diga conmigo, hay que decirlo todo. Hay unos que no les gusta decir todo. Ni a Dios. ¿Cree usted? ¿Por qué hay que decirlo todo? Mucha franqueza. Hay que decirlo todo porque, en primer lugar, Dios lo sabe todo. Y entonces imagínense ese creyente, pasa al altar en cada tiempo de culto o en el altar personal buscando a Dios. Y ahí está en su oración, pero le dice a Dios una parte, pero no le dice todo. Y Dios esperando que le diga todo. Él lo sabe todo. Mucha franqueza, sinceridad al venir delante de Dios, abrir el corazón, decirle todo porque Él lo sabe todo y porque, amados, sobre todo aquello que traemos a Dios y que lo decimos a Dios, Él puede obrar. Si tú traes tu pasado y tu presente a Dios, vas a tener un futuro bendecido. ¡Gloria a Dios! Hay que decirlo todo con mucha franqueza. Hay que confesar. Recuerda la crisis y también la experiencia de cambio que tuvo Jacob. Muy angustiado Jacob. Un hermano que guardó un odio contra él por años. Usted sabe el caso así, ¿no? Personas que tienen un odio allí, desde que pasó eso, dice, no lo puedo ni ver. Y han pasado años, y Esaú, hermano de Jacob, tiene el mismo odio, a pesar del tiempo, y está viniendo contra Jacob con 400 hombres armados. ¿Para qué venía Esaú con 400 hombres armados? Y Jacob le dan la noticia y Jacob se angustia, trata de hacer lo mejor que puede para evitar la matanza, ver cómo puede librar a su esposa, a sus hijos, el ganado, el campamento que venía con él. Y en esa crisis Jacob, diga Jacob, se queda solo. Una madrugada se queda solo para estar con Dios. Y allí en su crisis, en su angustia, buscando a Dios, tiene un encuentro con Dios esa madrugada. Y Jacob le decía a Dios, bendíceme, bendíceme. Y llega un momento que Dios le dice a Jacob, ¿qué le decía Jacob a Dios? Bendíceme. Y entonces Dios le dice a Jacob, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas?
¿Y qué le dijo? Yo soy Jacob. Yo soy Jacob. Esto era como una confesión. Jacob significa suplantador, mentiroso, engañador. Así había sido Jacob. Engañó a su hermano, por eso es que él venía con 400 hombres armados. Engañó a su suegro. ¿A quién no engañó Jacob? Y cuando Dios le dice, ¿cómo es tu nombre? Ahí está Jacob con a velo quitado, a cara descubierta, diciéndole a Dios, yo soy Jacob, mi nombre es Jacob, engañador, suplantador. Y cuando Jacob, con mucha franqueza, le dice a Dios, yo soy Jacob, Dios le dice a Jacob, ya no se llamará más tu nombre Jacob. De aquí en adelante te vas a llamar Israel, príncipe con Dios. Transformación, experiencia de cambio requiere del creyente delante de Dios a cara descubierta, con mucha franqueza, decirle a Dios, ¿cuánto? Diga todo. Decirle a Dios todo. Él lo sabe todo. Y Él obra sobre lo que le compartimos al abrirle nuestro corazón. Continúa diciendo el texto, por tanto nosotros todos, 2 de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Un espejo, la gloria del Señor. Decíamos el domingo pasado que los espejos en la antigüedad no eran como los espejos de ahora, ¿verdad? Los espejos tal como lo conocemos apenas lo hicieron ahora en el siglo XVI. En el tiempo de Pablo, los espejos eran metales de bronce o plata pulidos. Ahora, por muy pulidos que estuviera el bronce o la plata, algo reflejaba la imagen, pero no clara. Porque un metal no puede reflejar la imagen con claridad como lo hacen los espejos ahora. Pero en ese tiempo los espejos eran metales pulidos. Por eso es que San Pablo dice en 1 de Corintios 13:12, él dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y cuando San Pablo dice a los creyentes, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, en este tiempo presente, buscar el rostro de Dios, mirar su gloria, es hacerlo como se veía en un espejo antiguo. O sea, ahora vemos oscuramente de la gloria de Dios, mas cuando Él se manifieste, lo veremos cara a cara. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿Está conmigo? Amados, en el proceso de transformación de cada creyente, la participación en este proceso es de cada uno. Hay que venir delante de Dios. En el altar personal, cada día. ¿Tiene un altar personal cada día? En el altar de cada tiempo de culto. Cuando el pastor invita al altar, pues pase rápido. Eso sí, pero pase a cara descubierta. Pase con mucha franqueza. No se guarde nada. Dios lo sabe todo. Hay que decirle todo. Y hay que fijar bien esto. En el proceso de transformación de cada creyente a imagen de Cristo, la participación del creyente, ¿cuál es? Hay que venir una y otra vez delante de Dios. En el tiempo del altar personal, en el tiempo de altar en la iglesia, hay que venir una y otra vez delante de Él.
a cara descubierta, con mucha franqueza, con sinceridad, diciéndole todo al Señor, para que Él pueda obrar en todo, en nuestras vidas. Bien, hasta ahí llegamos el domingo anterior. Aquí vamos para la segunda parte, porque el proceso de transformación del cristiano tiene su parte, ¿no? Pero también es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Dice el verso 18, la parte final del verso 18 de 2 de Corintios 3. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Diga, como por el Espíritu del Señor. O sea, esta última parte, como por el Espíritu del Señor, lo que quiere decir es que la transformación de los creyentes de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo es también por obra del Espíritu Santo. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, primer libro del profeta Samuel, capítulo 10, en el verso 6, están las palabras del profeta a quien sería el rey Saúl. Primera de Samuel 10:6. Noten estas palabras del profeta a Saúl. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. ¿Y qué más dice? Y serás mudado, cambiado en otro hombre. Las palabras del profeta, ¿no? Cuando Saúl está por ser elegido rey, el primer rey que tuvo Israel. Entonces el profeta le decía, es que el Espíritu de Dios va a venir con poder sobre ti. Y cuando el Espíritu de Dios venga con poder sobre ti, tú vas a profetizar y vas a ser mudado, cambiado en otro hombre. La transformación, este proceso en la vida de cada creyente, proceso de cambio, es obra del Espíritu Santo de Dios. Todos los creyentes hemos recibido el Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Dijo el Señor Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creían en Él. O sea, de manera general, todos los creyentes hemos recibido el Espíritu de Dios. Pero no en todos los creyentes el Espíritu de Dios puede operar un cambio, una transformación. ¿Por qué? Porque hay que seguir un instructivo para que el Espíritu de Dios en cada creyente pueda transformar su vida, operar un cambio, una transformación. Hay que seguir un instructivo. Como hay muchos que no siguen el instructivo, creyentes, en su vida no hay cambio, no hay transformación. Y a veces dicen, está igualito. No, está peor, dice. Para ser como ese hermanito, mejor me quedo como estoy. ¿No ha escuchado usted eso? Lamentablemente. El Espíritu Santo de Dios en todos los creyentes, pero hay un instructivo para que el Espíritu Santo pueda operar esa transformación, ese cambio a imagen de Cristo. ¿Dónde está el instructivo? Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Después de Corintios viene la carta de San Pablo a la iglesia en Gálatas, en Galacia. Gálatas capítulo 5, a partir del verso 16. Tal vez usted no ha visto este pasaje como lo estamos viendo esta mañana.
queremos ver este pasaje de Gálatas, que es muy conocido, como un instructivo para que el Espíritu de Dios pueda operar cambio, transformación en la vida de cada creyente a imagen de Cristo Jesús. Instructivo para seguir, para este cambio. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu. Diga, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí hay dos instructivos para ser transformados a imagen de Cristo por el Espíritu Santo. Primero, dice, andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu, en compañerismo con el Espíritu Santo, en comunión con Él. Andad en el Espíritu. Dos letras en el griego, ese en, exilon nu, de caso locativo en el griego es con. Andad en el Espíritu. Segundo instructivo, no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego viene el verso 17 que dice, da una explicación, es que el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿no? Instructivo para que el Espíritu de Dios opere cambio, transformación en la vida de cada creyente. El creyente debe andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:18, tercer instructivo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Tercer instructivo, dejarse guiar por el Espíritu, ¿no? Diga, dejarse guiar por el Espíritu. Que el Espíritu lo guíe, que el Espíritu lo lleve, que el Espíritu lo conduzca. ¿Habló ayer al Espíritu Santo? No dije si le habló al Padre o le habló a Cristo. Le habló al Espíritu de Dios. El Padre siempre está en el trono universal. Cristo exaltado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo está morando en el ser de cada creyente. Instructivo, según Gálatas 5, para ser transformados, cambiados a imagen de Jesús por el Espíritu Santo. Hay que andar en el Espíritu, no hay que satisfacer los deseos de la carne, hay que ser guiados por el Espíritu. Y entonces en esa misma línea viene el verso 19 al 21, dice, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, obras de la carne, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados, el creyente que no anda en el Espíritu, ¿ha visto creyentes que no andan en el Espíritu? Andan en la carne, ¿no? El creyente que no anda en el Espíritu y sigue satisfaciendo los deseos de su carne, el Espíritu Santo no podrá operar ninguna transformación en él. Y entonces en ese creyente seguirán los adulterios, seguirá la fornicación, seguirán las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, la contienda. Gálatas 5, verso 22 y verso 23, dice, más el fruto, diga el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Si usted sigue la línea, la conclusión es que en un andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, siendo guiados por el Espíritu, Él producirá en nosotros su fruto.
¿Y qué cambio? ¿Qué transformación? Vidas que se mostrarán con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con bondad, con benignidad, con mansedumbre, con templanza, a la imagen de Cristo Jesús, por el Espíritu Santo de Dios. Hay que andar en el Espíritu. No hay que satisfacer los deseos de la carne. Hay que ser guiados por el Espíritu de Dios. Y entonces viene el cambio. Viene la transformación. El Espíritu Santo produce el fruto en aquellos creyentes. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Qué hemos dicho hasta aquí ahora? Porque aquí todos queremos ser en esta iglesia creyentes que van siendo transformados de gloria en gloria. Cada día a la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho hasta aquí? Dos cosas, ¿verdad? Transformación, cambio a imagen de Cristo. La participación de cada creyente. ¿Cuál es? Le escucho con claridad. Hay que venir delante de Dios en el altar personal, en su casa. Hay que venir delante de Dios en el tiempo de altar de la iglesia con sinceridad, con mucha franqueza, a cara descubierta. Hay que decirlo todo para que Dios pueda obrar sobre todo. Cambio, transformación. Amén. Nadie puede venir por usted. Usted tiene que venir por usted mismo. Cada uno, para que Dios pueda transformar nuestras vidas. Y dos, gloria a Dios. Cambio, transformación por el Espíritu Santo. Pero hay un instructivo. ¿Cuál es? Andar en el Espíritu. No satisfacer los deseos de la carne, ser guiados por el Espíritu de Dios. Hay una frase más que deseamos considerar de este texto en 2 Corintios 3:18. San Pablo dice en este verso que ya nos hemos referido una y otra vez, 2 Corintios 3:18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿cómo dice? De gloria en gloria. Diga, de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En un momento de preparar estas notas, yo como que me preguntaba, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es el estímulo de ser transformados? Claro, a la imagen de Cristo, ser como Jesús. Pero me preguntaba, ¿y habrá otro estímulo para ser transformados cada vez a la imagen de Cristo, de venir delante de Él con franqueza, a cara descubierta, decirle todo para que Él obre sobre todo? ¿Cuál es el estímulo para ser transformados? Que el Espíritu Santo lo pueda hacer al andar en el Espíritu, al ser guiados por Él, al no satisfacer los deseos de la carne. Yo decía, habrá un estímulo, ¿verdad? Para motivar casa de encuentro con Dios. Y entonces dice la palabra, somos transformados, ¿cómo dice? De gloria en gloria. Este proceso de transformación del cristiano nos habla de transformación de gloria en gloria. De gloria en gloria. Es algo progresivo. De gloria en gloria. El creyente que desea ver en su vida la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? De manera progresiva, en aumento, de gloria en gloria.
Esto va de la mano con la transformación progresiva de su vida a la imagen de Cristo Jesús. O sea, creyentes sin cambios, creyentes sin transformación, que no andan en el Espíritu, que siguen satisfaciendo los deseos de la carne, esos creyentes sin transformación alguna también están sin la gloria de Dios. La gloria de Dios progresiva en los cristianos. Vida de gloria en gloria, esto va de la mano con la transformación progresiva de nuestras vidas a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Amados, la gloria de Dios no se puede comparar con la gloria de los hombres. ¿Y cuántos en este mundo, en esta vida, qué no hacen, qué procuran? ¿En dónde están? Solamente por ganar la gloria de los hombres. Y allí están en una competencia, están en un deporte, están buscando gloria. Como dijo el Señor Jesús, buscan la gloria de los hombres, pero no buscan la gloria de Dios. El creyente que busca hacer su parte para ser transformados al venir delante de Dios cada día, que deja que el Espíritu de Dios obre en él para esa transformación, siguiendo el instructivo, esta transformación será una transformación de gloria en gloria, de gloria en gloria. El proceso de la transformación del cristiano es obra del Espíritu Santo, pero requiere también nuestra participación. Amén. ¿Lo expliqué bien? Porque al final como que se puede entender, pues, en un sentido la participación es completa, ¿verdad? Por un lado, venir delante de Dios en el tiempo de altar con franqueza, y Dios va a obrar en nuestras vidas. Y por otro lado, sigo participando, tengo que seguir el instructivo, andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, ser guiado por el Espíritu. Pero entonces, en ese instructivo, el Espíritu de Dios va a producir el fruto que solo Él puede producir: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, más y más a imagen de Cristo Jesús. Puesto de pie, iglesia, le invito a ponerse de pie esta mañana. ¿Cuántos queremos más transformación? A ver, levanten la mano los que queremos más transformación, más cambio, ¿verdad? Yo levanto así. Porque uno mira la imagen a donde queremos estar. Jesús, el Hijo de Dios. Y nos miramos nosotros mismos. Padre, que me falta bastante. ¿Queremos ser transformados? Claro, tiempo de altar, mi hermano. Así que yo voy a invitar a toda la iglesia a venir aquí al altar, ¿verdad? Venga aquí y escúcheme. Vamos a hacer algo específico en esta mañana. Traiga al Señor, porque Él lo sabe todo. Pero está en usted. Nadie puede venir por usted. Pero traiga al Señor en esta mañana de manera específica, abriéndole su corazón. Dígale: Señor, quiero un cambio. Quiero una transformación en este aspecto de mi vida, en esta forma de ser. Señor, aún estoy luchando con esto, con esta debilidad, con esta tentación. Ya no quiero estar en esto. Quiero ser transformado, cambiado, mudado a la imagen de Cristo Jesús. Y yo le aseguro, mi hermano, esta mañana, delante de Dios, a cara descubierta, con franqueza, viniendo delante del Señor. Esto es progresivo, pero Él va a obrar en nosotros. Hoy un poco más
de esa transformación si venimos delante de Él. Ayúdanos, Dios. Con la cara descubierta, mirando al Señor, como en un espejo, la gloria del Señor, transformado sea yo. Transformado sea yo a la misma imagen de nuestro Salvador, por el Espíritu Santo de Dios.